dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por esta bendición tan grande de sentirnos que somos sus hijos. Es un privilegio que Dios nos haya escogido en medio de muchas vidas y que solo Dios pide es nuestro corazón, porque es necesario que podamos obedecerle al Señor y tener una vida como a Él le gusta. Le damos gracias a cada oyente, cada amigo, hermanos, pastores, a cada casa donde quizás están oyendo esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Puedes conectarte también Facebook Live, allí Instagram, en YouTube están todas las programaciones. Puedes mirar allí y deleitarte con cada enseñanza que día tras día, hermanitos que vienen a este lugar a llevar esa palabra de vida, de esperanza. Eso te ayudará mucho a poder conocer a Dios y saber a qué Dios te ha llamado. Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor. Gracias te doy, Padre, por este momento maravilloso. Gracias, Dios, por la vida de mi hermano John, su esposa, su familia, Señor, sus hijos, Dios mío, están en tus manos, Dios mío, por la vida de Salomé. Guarda a esa nena, bendice a su madre, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Ayuda a todo aquel, Padre, que pone un granito de arena en tu obra, Señor. Gracias por bendecir mi vida, Padre. Dame salud para poder seguirte sirviendo, Señor, porque es necesario, Dios, vivir como a ti te agrada y poder hacer la obra, porque eso, Dios, nos llena de mucho gozo y alegría. Pongo tu palabra en tus manos, Señor. Gracias, Dios, porque te place hacerlo y que seas tú hablando a nuestras vidas, dándonos el consejo necesario para no tropezar en el camino, Señor. Tú eres Padre, tú eres Dios y somos tus hijos, ovejas de tus prados, Señor. Gracias por todo el bien que traes a nuestras vidas, que esta palabra no regrese vacía, que haga efecto en los corazones, Padre mío, y que podamos recibir el consejo que viene de parte tuya, dándote la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones para todos ustedes. Bendecimos la palabra del Señor y le damos gracias. Vamos al libro de Daniel 9, a la altura del verso 3 en adelante. Vamos a leer esta hermosa palabra, una palabra de esperanza. Y dice el 3, del 9 al 3 vamos a leer. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire qué hermosa palabra, donde un hombre en medio de un pueblo babilónico que estaba allí cautivo, con muchos hermanos, la mayor parte de este pueblo allí quizás no tenía esperanza de volver a su tierra, pero se levantó un hombre de oración, un muchacho que desde su juventud manifestó ese amor hacia el Señor, que algunos de sus amigos pues también les tocó vivir momentos duros. Y vemos a este hombre llamado Daniel, que él no dobló su rodilla delante del reino del rey Nabucodonosor, ya que este rey quería que todo el pueblo se arrodillase, y tuvo que sufrir estar en un pozo donde habían leones, pero el poder de Dios allí lo guardó, y
le dieron libertad porque nada le sucedió, porque cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, le creemos, somos fieles y obedecemos su palabra, nos va bien, porque el mismo Dios nos defiende y pelea por nosotros. En medio de este proceso que vivió Daniel en el año primero del reinado del rey Darío, dice la palabra, mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense que este pueblo fue llevado a ese lugar con propósitos de parte de Dios, ya que ellos habían abandonado al Señor y se habían ido detrás de los ídolos. No les interesaba que los profetas fueran allá a advertirle las sugerencias, esas promesas que Dios les daba. Ellos se hicieron los sordos y empezaron a cometer faltas delante del Señor, pecando, porque en los lugares altos ellos tenían ídolos y estaban en desobediencia, y tuvo que levantarse un hombre para orar, para clamar, para tocar el corazón de Dios, porque tu oración y mi oración Dios la escucha. Es necesario en estos tiempos acudir delante de Dios a implorarle, a suplicarle que ayude a esta humanidad. Vemos cómo está el mundo hoy en día en violencias, hay mucha muerte en todas partes y cada día aumenta la maldad, los gobiernos aprobando leyes que van en contra de esta palabra, y esos son los cumplimientos de la palabra de Dios, porque tiene que cumplirse la palabra. Nos duele estas cosas, ver tragedias, derramamientos de sangre, pero es cumplimiento de la palabra, porque Dios no se equivoca y se cumple. Nosotros como pueblo de Dios nos toca pedirle a Dios misericordia, ir ahí delante de Él para que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo. Y dice que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Qué bonito este hombre de Dios temeroso, guardado, que dejó un testimonio muy bonito, a pesar de que estaba en un pueblo en cautividad, se mantuvo fiel, pudo salir victorioso de este cautiverio, donde nada ni nadie le impidió a Daniel que fuera fiel. Tu vida y mi vida están en manos de Dios, y si tú amas a Dios de corazón, tienes que mantenerte en obediencia, que eso implica el amor que tú le tienes al Señor. Y como Él es fiel, nosotros tenemos que serle fiel también. Y ahí está Daniel en oración y ruego, rogándole con todo su corazón, con todo su ser, porque no es orar por orar, porque a veces tenemos oraciones como para que nos oigan, que somos elocuentes para orar, o quizás algunos gritan para orar, llaman la atención, pero la mejor oración es en el secreto, y que sea de corazón, que sea un ruego, que tú sientas el dolor por lo que estás orando. Y ahí está este hombre en oración y ruego, y no solamente eso, dice la palabra en ayuno, porque hace más efecto. Acordémonos que Jesús le dijo una vez a los discípulos que el género de ese hombre cautivo saliera con ayuno y oración. Hay lugares donde hay posesiones diabólicas, principados, que
se posesionan allí y tienen que ir hombres y mujeres de Dios que estén revestidos por el poder de Dios, en búsqueda, en oración, en ruego, en ayuno, que tú te humilles delante del Señor. Y dice que en silicio y ceniza, como era la costumbre de ese tiempo, que ellos se revolcaban en la ceniza, buscando el rostro del Señor, y era símbolo de humillación, no solamente era orar por orar. Y vemos a este hombre postrado delante del Señor y dice: y oré a Jehová mi Dios, tu único Dios, mi único Dios, al que le tenemos que pedir. No hay más nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Jamás ha habido un Dios grande y maravilloso como Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial. Y él lo expresa en esta palabra donde dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese que él lo expresa en esta palabra, dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión, se confesó delante de Dios, no delante de una persona, no delante del mejor amigo, ni del padre, ni de la madre, delante del Rey, delante de Dios. De pronto alguien te puede pedir el favor que ores por él o por ella, y te puede decir: yo tengo esta petición, quiero orar por esto. Bueno, hay que hacerlo porque el uno al otro nos ayudamos en oración, pero no es que esa persona te va a resolver el problema, que esa persona te vea a ti como Dios. No, Señor, que podemos interceder, sí, pero no somos Dios. Dios escucha a todo aquel que abre su corazón para expresarle y decirle lo que tiene allí, el problema, la necesidad. Pero qué bonito es decirle al Señor: gracias, Señor, por la prueba, por la lucha. ¿Por qué? Porque no es solamente pide, hay que, en medio de la prueba también, orarle a Dios. En medio de la abundancia, orarle a Dios. En medio del gozo, orarle a Dios en todo momento. Y aquí vemos un hombre que dice que confesó diciendo: ahora, Señor mío, grande y digno de ser temido. Claro, ya Daniel tenía claridad cuál era ese Dios grande y maravilloso que lo había librado del pozo de los leones, que había sacado a sus amigos del pozo ardiente, que le había revelado el sueño del rey Nabucodonosor, y cuántas más cosas Dios no le pudo haber revelado a Daniel, porque era un hombre de altar, un hombre de oración. Así hay mujeres también de oración, aguerridas en el Señor, que no se cansan de elevar oraciones al Dios Altísimo. Y aquí está Daniel en una postura de humillación. Él no se engrandeció, él no fue con soberbia, antes defendió su fe en ese momento, cuando el rey Nabucodonosor quiso que se postrase delante de esa estatua, y él no lo hizo. Prefirió ser echado en ese pozo donde estaban esos leones, y ahí Dios lo libró de ese mal. Y aquí él está clamándole al Señor, y dice que el pacto y la misericordia con los que te aman. Cuando nosotros disponemos el corazón es para amar a ese Dios grande y maravilloso,
porque una cosa es que tú ames a tu esposa o a tu esposo, pero cuando nosotros nos identificamos de que amamos a ese Dios grande y maravilloso, vea, eso trae bendición para la familia. Y qué bonito saberlo, de que el hogar marcha gracias a ese Dios altísimo, porque lo hemos puesto en el primer lugar en nuestro corazón. Porque a Dios no lo podemos abrazar, a Dios no lo podemos besar, no podemos llevarle cualquier presente. Simplemente con que tú seas obediente y cumplas con los mandamientos, con la palabra, suficiente el amor que tú le vas a demostrar al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y si tú le obedeces a su palabra conforme está escrita, Dios tiene misericordia. Y aquí está Daniel recordándole al Señor las misericordias con los que le aman y guardan sus mandamientos, que no son fáciles. A muchas personas le cuesta someterse a Dios, guardar los mandamientos. Las personas piensan de que hay cosas que no son verdad en la palabra. Acomodan cualquier palabra, dicen, no, eso fue en el antiguo pacto, ahora no. Déjame decirte que pecado es pecado. Y desde la antigüedad Dios estableció los mandamientos. En el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos, porque la palabra es desde el principio hasta el fin. Muchas cosas que quizás Jesús vino a abrogar la ley, pero la palabra es la ley, la que da convicción del pecado en la condición de nosotros como hijos de Dios. Nosotros identificamos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque una persona que no ame a Dios no le interesa, ni siquiera se siente mal cuando hace algo malo. Quizás tiene por allá un poco de remordimiento, pero ahí no pasa nada si no tiene a Cristo en su corazón. Cuando ya uno va avanzando en el caminar en Dios, el mismo Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo malo. Se nos va la paz, no dormimos, nos sentimos mal quizás con alguien que hayamos agredido de palabras, que le hayamos levantado la mano, cualquier situación. Es el Espíritu Santo como ese amigo, ese consejero que nos guía a identificar lo que a Dios no le agrada. Y aquí está Daniel confesándose delante de Dios y recordando que era necesario guardar sus mandamientos. Hemos pecado, lo dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Qué tremendo, figúrese. Él está expresando toda la condición del pueblo de Dios, todo lo que cometió antes de ser cautivo. La rebeldía, dice la palabra, esa iniquidad, y que hicieron las cosas en rebeldía. Una persona rebelde no obedece, hace lo que quiere. Este pueblo estaba como cuando los jueces, que dice la palabra que todo el mundo hacía lo que quería. Ahí no había régimen, ponían los jueces y la gente seguía en el desorden, en la idolatría, en el pecado. Así estaba del pueblo de Dios, y Daniel en esta oración lo expresa delante del Dios Altísimo y le dice que el pueblo había sido rebelde, que se habían apartado de sus mandamientos y de las ordenanzas, todas las órdenes, esos mandamientos que Dios estableció. Las personas perdieron el temor, ya no obedecían. En estos tiempos
pasa lo mismo. Muchas personas no quieren nada con Dios, otros se han apartado y dicen que perdieron el tiempo, que Dios no existe, que se cansaron de pedir y no vieron respuesta. Pues déjame decirte que Dios es real, que vive, que reina por los siglos de los siglos y que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para librarte a ti y a mí de un lugar de condenación, porque Dios quiere que seamos salvos, porque hay algo más allá después de la muerte, y Dios está preparando a un pueblo para que no sufra el castigo eterno, sino que podamos tener una vida eterna. Y Daniel está postrado en humillación, haciendo esta confesión en oración. Qué importante la oración que tú haces, que yo hago. Eso llega al trono de gracia. Eso rompe las cadenas, las iniquidades. La oración entra a una UCI. La oración entra a un país, un continente, traspasa todas las fronteras. ¿Por qué? Porque tú la elevas al Dios Altísimo, y como la palabra tiene poder, Dios escucha por aquella persona que tú estés orando, así sea que esté en el otro lugar de la tierra. Allá Dios responde y respalda su oración. Por eso hay vidas que a veces dicen, estaba mal, y de pronto todo se normalizó y la persona se recupera de inmediato, pero algunos no le dan la gloria a Dios. Dicen, no, el medicamento que me puso el médico me mejoró, y no saben que fue la oración que hizo una persona desde algún lugar de esta tierra y envió la palabra, y la persona recibe esa sanidad. Entonces mira cómo Daniel está aquí prácticamente recordando el aprobio del pueblo, la desobediencia que ellos habían tenido, y él también se incluye como pueblo de Dios. Hoy en día hay un pueblo de Dios que no quiere ayunar, no quiere orar, quieren tener una vida como si fuera un club social, y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a limpiarnos cada día, a ser mejores personas, a poder llevar esta palabra a cada rincón de la tierra, y que tú y yo cada día nos pongamos a paz con Dios y con los hombres en esta tierra, porque de qué nos sirve servirle a Dios y nuestra vida no es agradable delante del Señor. Daniel se sentía en esa condición. Él estaba sirviéndole a un pueblo impío, un pueblo idólatra, porque estaba cautivo, pero su vida personal era consagrada a Dios, y él sacaba el momento, oraba 3 veces al día, ayunaba y estaba conectado con el Dios Altísimo. Y dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Claro, si el Señor les enviaba hombres profetas, mire que a Dios no le agrada esto, cumplan la palabra. Y el pueblo, cuando le decían esto, entonces no creían en esos profetas, dudaban, decían que era falso lo que el profeta decía, y se quedaban con todo el mal que ellos habían adquirido de pueblos paganos. Dice que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Imagínense la oportunidad que les daba el Señor, y ellos eran desobedientes, no hacían caso, porque en medio de reyes Dios hablaba, en medio de los príncipes, como estaba Daniel, Dios hablaba, a los padres y a todo el pueblo de la tierra, y ellos no escuchaban la voz de Dios,
porque estaban cegados espiritualmente, andaban en el desorden, y cuando una persona está en el desorden, lo que menos quiere oír es de Dios. Pero Dios te está dando oportunidad en este día para que lo busques, te devuelvas, porque su venida está a la puerta. Y Dios quiere que tú seas salvo, que no vayas a ese lugar de condenación. Daniel cautivo, prácticamente el pueblo estaba como condenado a morir allí. Pero como Dios es Dios, Dios no permitió que su pueblo muriese en ese cautiverio. Porque más adelante ellos vuelven a su tierra, porque Dios cumplió y fue fiel en la palabra de los profetas, de los hombres de Dios que le creyeron. Y le dice Daniel al Señor: tuya es, Señor, tu justicia y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Fíjese que mucho pueblo fue esparcido, mucho pueblo en pecado terminó mal. Los que fueron al cautiverio por lo menos estaban allí sirviéndole a reyes, pero estaban vivos. Y ahí estaba Daniel en ese palacio, sirviéndole a esos hombres que no conocían de Dios, y él en sus momentos libres le clamaba al Dios Altísimo, porque Daniel no se contaminó ni con la comida del rey, porque él apartaba y se alimentaba de otra forma, porque ellos consagraban todo a esos ídolos, y él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice el 8: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Claro, Daniel sabía que Dios podía tener misericordia y que los podía perdonar también. Qué bonito saber cuando uno conoce al Padre Celestial. Daniel estaba seguro que el Padre Celestial tenía misericordia de ellos y que los iba a perdonar, porque nosotros tenemos que conocer al Padre que tenemos que conocer al Dios Altísimo, que no cambia, que tiene misericordia, ya que nosotros no tenemos esos atributos tan grandes y maravillosos que Dios tiene. Simplemente estamos en una escuela de aprendizaje donde Dios nos va exigiendo cada día cambios en nuestras vidas. Y hasta que no cambiemos, el Señor no nos va a llevar, porque aquí en esta tierra tenemos que cambiar cosas que nos hacen mal y le hacen mal a otras personas, creyendo que estamos haciendo lo correcto, terminamos dañando otra vida. Y Dios tiene misericordia y perdona, porque tú o yo no podemos tenerla con el prójimo, con el hermano, con el familiar. Muchas veces señalamos, el dedo se levanta para señalar, la boca para hablar cosas necias. Nosotros tenemos que hablar es de Cristo, nuestro corazón lleno de palabra, la mente, que lo que brote por nuestros labios sea Cristo, para que las personas vean en ti ese hombre o esa mujer que ama al Señor, que ama al prójimo, que no tiene por qué salir veneno de nuestros labios. Y Él perdona y tiene misericordia, aunque contra Él nos hemos rebelado. Qué verdad tan grande, dice Daniel. Mucho pueblo se rebeló contra Dios, dejó
los mandamientos, los preceptos. Se hizo el sordo y no escuchó más al Señor. Pero en medio de este cautiverio en que estaba Daniel, se levanta Daniel con fe, con esperanza, sabiendo que contaba con un Dios que lo libró del pozo de los leones y lo podía librar también de esa cautividad. Dice la palabra del Señor. Y el 10 dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No hacían caso, desobedientes, andaban como ellos querían, no les interesaba al Dios Altísimo, y muchos quizás en ese cautiverio pensaron que ya ellos no tenían esperanza de nada. Pero aquí hay un hombre orando, ayunando, rogándole al Dios Altísimo, sabiendo que su oración el Señor la escuchaba y también la respondía. No te canses de orar por esos familiares que todavía no han llegado a los pies de Cristo, por esos hijos, por tu esposo, o tu esposa, cualquier familiar que tú dices, ya esto no tiene esperanza, ya yo he orado y no pasa nada. Pues déjame decirte que Daniel no cesó de orar. Daniel le creyó al Señor, y si esta palabra lo dice, se cumple, porque la palabra nos enseña que debemos creer en Jesucristo de Nazaret. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y también dice: yo y mi casa. ¿Por qué dice yo? Porque nosotros somos los que Dios nos ha llamado. Primero tenemos que mencionarnos nosotros, porque ninguno de la familia se ha convertido. Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú eres el llamado, tú eres el escogido para orar por la familia, para orar por ese familiar que siempre es señalado por el mal comportamiento. Somos tú y yo los llamados a hacer esa rogativa, ese ayuno por ese familiar que está pesado por la enfermedad que no se quita del cuerpo. Eso se consigue en el secreto, allí rogándole al Dios Altísimo. Y aquí está ese hombre que entendió que lo que él disponía para Dios, Dios se lo respondía. Y está rogándole al Señor. Y dice aquí el 11: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Tremendo cuando uno no obedece la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que eso trae maldición en el juramento que está escrito en el libro de Moisés. Una palabra donde habla de la bendición, pero también habla de la maldición. Entonces, esto nos acarrea juicio, el pecado acarrea maldición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y aquí está Daniel expresando esta palabra que fue traída a memoria y menciona a Moisés, los mandatos que Dios escribió en las tablas de la ley. Dice el 12: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Imagínense,
Jerusalén emproblemado con Dios. Y en estos tiempos el pueblo tiene que ver qué es lo que va a hacer, porque estamos viviendo los tiempos de dolores de parto. A través de tu oración y mi oración podemos tocar el corazón de Dios para que Dios tenga misericordia. Vemos cuánta violencia, cuánto derramar de sangre en el mundo entero, tragedias, niños violados, niños que se desaparecen, niñas que son llevadas a otros lugares para prostituirlas y cuántas cosas malas. Cualquiera le quita la vida a otro, y esto es señal de dolores, principio de dolores, y duele ver estas cosas. ¿Cómo será si una persona se queda? Que venga Cristo y se quede, va a sufrir horrenda cosa, dolor, sufrimiento, pues Dios en esta palabra nos está alertando para que también nos preparemos en oración, en búsqueda, en ayuno, en ruego, y que si hemos cometido un pecado delante de Dios, Dios nos da la oportunidad de que lleguemos a Él en arrepentimiento y que nos convirtamos de verdad, porque hoy en día no se puede tener 3 modelos de vida, o somos o no somos, tenemos que tener un solo modelo de vida, lo que eres en la casa, en la calle, en la congregación, igual, porque Dios nos conoce y Dios sabe si nosotros estamos fingiendo, si estamos cumpliendo con esta palabra, porque eso no nos va a servir, porque la apariencia a la hora de la verdad, Dios quita todas las máscaras y nos avergüenza para salvarnos, para que no estemos deslizándonos un día aquí y otro día me deslizo al mundo, porque me encanta todavía pecar. Dios nos está exigiendo que nos alineemos con Él, para que esta palabra de maldición que lo recuerda allí en Moisés no se cumpla en nuestras vidas. Y dice aquí que esto trajo grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Qué es tu verdad? La palabra de Dios, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, y Dios habla verdad. El único mentiroso, el único que no es fiel, aquel que es rebelde es el enemigo, porque Dios es verdad. Y nosotros tenemos que llevar la bandera de la verdad por delante, que es la palabra de Dios, porque si no nos va a traer mal, nos va a traer condenación, y la maldad que haga una persona se le devuelve a esa misma persona, a la familia. Eso trae destrucción prácticamente, enfermedad. Y dice aquí el 14, ahora, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que se ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Cuántas veces Dios no te ha llamado? Dame, hijo mío, tu corazón. Mira, no me gusta esto que estás haciendo a escondida. Y nosotros persistimos, nosotros estamos allí como el barco encallado ahí, lo mismo, y no obedecemos, no escuchamos la voz de Dios, porque nos encanta pecar. Nos hemos deslizado a hacer algo que a Dios no le agrada, y rehusamos el consejo que viene de parte de Él. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro,
que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual los tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Qué bonito. Daniel reconoció que el pueblo había pecado y él intercede por el pueblo porque se dio cuenta que Dios estaba airado, que Dios estaba furioso por todo el mal que el pueblo había cometido, y se lo expresa al Señor: a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Imagínense, aquí mencionan padres y hijos prácticamente, y toda la generación que estaba allí cautiva. Y le dice Daniel al Señor: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Qué bonito es Daniel expresándole al Señor todo lo malo que el pueblo había hecho, toda la maldad que tenía en el corazón. Él allí prácticamente está en ruego y que le pide al Señor misericordia, misericordia en este tiempo, misericordia para que Dios no venga a abrir la tierra y nos vaya a tragar en algunos lugares, como sucedió en Sodoma y Gomorra, por causa del pecado. Y dice el 19: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mire cómo termina esta oración de Daniel en ruego. Y le dice: oye Señor, oh Señor, fíjese que es una súplica. Oh Señor, perdona, presta oído, por decir algo. Señor, hicimos mal, pecamos, presta tu oído para escuchar mi oración. No tardes, Señor, por amor a ti mismo, porque cuando invocamos el nombre del Señor, Dios nos escucha y Dios trae bendición a tu casa, a tu familia, a tu ciudad y a su pueblo. Pero eso lo conseguimos es allí, en arrepentimiento, en poder decirle a Dios que hemos pecado, que no hemos hecho las cosas bien. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios tenga misericordia de esta tierra y que podamos alcanzar esa salvación y que ponernos a paz con Él. Padre, te doy gracias en este día hermoso. Gracias, Señor, por tu palabra, donde una oración hecha por un hombre temeroso de ti, que te amó, Señor, que pudo contemplar tus maravillas, Señor, se humilla en ruego, en súplica, Padre mío, en oración, en esa humillación, Dios de la gloria, implorándote a ti perdón por su vida, por su pueblo, Señor. Así te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados,
que ayudes a tu pueblo que se devolvió del camino, aquel pueblo indiferente a tu palabra, Señor, que seas tú respondiendo, Padre, que seas tú escuchando, Dios, el dolor del corazón de un pueblo que te ama, Señor, que te obedece, que quiere, Dios mío, caminar rectamente delante de ti, Señor. Te pido, Padre mío, que nos perdones, que nos limpies, Señor, y así como Daniel, Padre mío, pudo conmover tu corazón, porque tú le respondiste, Padre, y ellos pudieron, Dios mío, volver a su lugar de origen, Padre Santo, porque hubo un hombre que se levantó y defendió, Dios mío, en oración, quitando, Dios, todo lo que el enemigo les había robado por la desobediencia. Padre, ayúdanos para que tu pueblo se afirme y te busque de corazón. Y te doy gracias por ese pueblo, Señor, que pudo, Dios mío, entender en este momento, en esta palabra, todo el mal que trae a su vida si no obedece tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Qué palabra hermosa, maravillosa, que nos insta a buscar más a Dios, poder ayunar, orar y en ruegos, en súplicas al Dios Altísimo. Bueno, en este día bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Busto, nuestra hermanita Jessica Sarmiento, bendecimos en este lugar a nuestra hermana Nora, su esposo John, nuestra amadita la nena Salomé y su mamita, y desde Baranoa escribe Consuelo Tejada, desde el barrio Paraíso Víctor Estrada, Laureano Escandón desde Alicante, España, Maribel Zamorano desde el barrio San José. Aquí hay hombres y mujeres fieles a esta emisora. Allí está José Luis Villarreal desde Bogotá, Ardenso Aris desde Caston City, Nevada, Estados Unidos, Yesenia Camargo desde el barrio Boston, Javier Gómez desde el barrio Los Nogales, Hernán Castillo desde Zacatecas, México, Wilmen Zamora desde Santa Marta, Facundo Telles desde San Fernando, Chile, y todas aquellas vidas que abrieron el corazón para recibir esta palabra. Bendiciones para ti,